En una tranquila noche de verano en Broken Arrow, Oklahoma, una frenética llamada al 911 rompió el silencio, dejando tras de sí un rastro de sangre y preguntas sin respuesta. ¿Quién cometería un acto tan monstruoso y por qué? El vecindario de Broken Arrow, ubicado en el corazón de Oklahoma, era conocido por sus calles serenas, familias amigables y un aire de seguridad que adormecía a los residentes con una sensación de seguridad. Es decir, hasta el verano de 2015, cuando la casa de la familia Beber se convirtió en el lugar de una atrocidad que marcaría para siempre a la comunidad. Era el 22 de julio. Otra noche cálida más. La familia Beber, una familia aparentemente normal de 9 personas, se estaba preparando para pasar la noche. El zumbido de la vida suburbana fue interrumpido abruptamente por un grito débil y ahogado, seguido de una llamada al 911 que sumergiría a Broken Arrow en los rincones más oscuros de la psique humana. «Ayuda», susurró la voz de una joven. «Nos están matando». La llamada se desconectó antes de que el operador pudiera recopilar más información. La policía fue enviada al lugar, sin darse cuenta de los horrores que les esperaban. Cuando la policía entró con cautela en la residencia de Beber, inmediatamente fueron golpeados por el abrumador hedor a sangre y miedo. La casa, modesta desde el exterior, se transformó en un grotesco escenario de violencia y caos. La sala de estar, donde a menudo se reunía la familia, estaba manchada de oscuros charcos de sangre. Los muebles estaban volcados y los marcos de cuadros rotos cubrían el suelo, lo que indicaba una lucha desesperada. Al final del pasillo, el espantoso rastro conducía a los dormitorios, donde se encontraron los cuerpos de los hermanos menores. Diminutas huellas de manos se extendían por las paredes, como en un intento inútil de escapar del implacable asalto. El dormitorio principal contaba otra historia desgarradora. David y April Beber lucharon valientemente para proteger a sus hijos, pero sus esfuerzos fueron en vano. El cuerpo de David fue encontrado cerca de la puerta. Su sangre manchaba la alfombra debajo de él. April yacía más adentro, con los brazos extendidos, como si estuviera alcanzando a sus hijos en sus momentos finales. En una de las habitaciones de los niños, Crystal Beber había logrado meterse debajo de un escritorio después de haber sido apuñalada varias veces. Su sangre manchó el suelo mientras intentaba esconderse, agarrando un teléfono para pedir ayuda. A pesar de sus heridas, su rapidez de pensamiento salvó la vida de sus hermanos menores, incluido el niño de 2 años, que fue 5 años. Era una ama de casa devota que educó en casa a sus 7 hijos. Sus vidas giraban en torno a la familia, la fe y una rutina que rara vez se desviaba de su estilo de vida insular. A pesar del gran número de niños, los vecinos rara vez los veían fuera de casa. Los niños Beber fueron educados en casa y rara vez interactuaban con otros, lo que contribuyó a la reputación solitaria de la familia. Algunos vecinos describieron a los padres como estrictos pero cariñosos, aunque hubo rumores de aislamiento y exceso de control. Se sabía que los niños, Robert, 18, Michael, 16, Crystal, 13, Daniel, 12, Christopher, 7, Victoria, 5 y el niño anónimo de 2 años eran educados pero reservados. Sus interacciones con los demás eran limitadas, ya que David y April mantenían a su familia unida y privada. Sin embargo, a puerta cerrada se avecinaba una tormenta. Robert y Michael, los 2 hermanos mayores, se distanciaban cada vez más de la familia. Sus intereses dieron un giro oscuro cuando profundizaron en los medios violentos, las teorías de conspiración y los foros que glorificaban a los asesinos en masa. Desarrollaron una fascinación morbosa por lograr la infamia a través de la violencia. David y April, como muchos padres, descartaron el comportamiento de sus hijos como una fase.
No reconocieron las señales de advertencia, la creciente hostilidad de Robert y Michael, su comportamiento reservado y su obsesión por planear algo grande. El aislamiento dentro del hogar, junto con las estrictas reglas de los padres, puede haber exacerbado el descenso de los hermanos a la oscuridad. Mientras que los hermanos menores eran inocentes y felizmente ignorantes del complot que se gestaba bajo su techo, Robert y Michael los veían como meros obstáculos para su objetivo. Los hermanos resentían la autoridad de sus padres y veían a su familia no como seres queridos, sino como los primeros objetivos de un retorcido plan para alcanzar notoriedad. A medida que los investigadores profundizaron en las vidas de los hermanos Weber, descubrieron un plan de destrucción cuidadosamente orquestado, uno que desafiaba los límites de la comprensión. Robert, el hermano mayor, fue el cerebro detrás del plan. A los 18 años, durante mucho tiempo, había sentido fascinación por los asesinos en serie, los tiroteos masivos y los actos de violencia extrema. Obsesionado con la idea de dejar un legado, pasó horas recorriendo foros en línea y consumiendo contenido que glorificaba a asesinos notorios. Admiraba a figuras como los tiradores de Columbine, considerándolos inspiraciones para la carnicería que él y su hermano menor estaban planeando. Michael, aunque más tranquilo y reservado, no fue menos cómplice. A los 16 años, estaba ansioso por impresionar a Robert y se dejó arrastrar por las siniestras fantasías de su hermano mayor. Juntos, conspiraron para eliminar a su familia como primera fase de un plan más amplio para volverse infames. Los hermanos se veían a sí mismos como nombres conocidos y sus crímenes se discutían al mismo tiempo que los asesinos en masa más infames de la historia. El plan de los hermanos Weber iba mucho más allá de los muros de su casa familiar. Tenían la intención de matar no solo a sus padres y hermanos, sino también a cualquiera que se interpusiera en su camino. Después de que su familia muriera, planearon robar el auto de sus padres y embarcarse en una ola de asesinatos a través del país, apuntando a extraños en un reinado de terror indiscriminado. Para ejecutar su visión, comenzaron a acumular armas. Más tarde, los investigadores encontraron un alijo de cuchillos, hachas y otras herramientas de destrucción escondidas en su habitación. Cada arma fue elegida meticulosamente por su efectividad en combate cuerpo a cuerpo y habían practicado con ellas en secreto. Robert incluso había documentado su plan, creando una lista de asesinatos y trazando varias etapas de su ataque. Investigaron cómo evitar ser detectados, cómo incapacitar a sus víctimas rápidamente y cómo cubrir sus huellas. En sus mentes retorcidas, esto no fue un acto imprudente, fue una misión calculada. Lo que quizás sea más escalofriante es cómo justificaron sus acciones. Para ellos, su familia no era solo un grupo de seres queridos, eran obstáculos, meros peldaños en el camino hacia la infamia. El 22 de julio de 2015 comenzó como cualquier otra noche en la casa Weber. Se comió la cena, se acostó a los niños más pequeños y finalmente la casa quedó sumida en un silencio casi inquietante. El único sonido procedía de los apagados clics de los teclados en la habitación que compartían Robert y Michael mientras hacían los preparativos finales para su espantosa misión. Alrededor de las 23:30 horas, los hermanos decidieron que había llegado el momento. Su primer objetivo fue su hermana Crystal, de 13 años. Estaba despierta, desprevenida y atraída a su trampa con el pretexto de que necesitaba su ayuda. Michael la distrajo mientras Robert le clavaba un cuchillo en la espalda. Crystal gritó, sus gritos perforaron el aire tranquilo de la noche. Aunque resultó gravemente herida, logró escapar de sus manos y tambalearse hasta una habitación cercana.
Sus gritos despertaron al resto de la familia y estalló el caos. David Beber, el patriarca de la familia, fue el siguiente en enfrentarse a los hermanos. Al salir corriendo de su dormitorio, se encontró cara a cara con la visión inimaginable de sus propios hijos empuñando cuchillos, con sus rostros fríos e irreconocibles. David luchó valientemente para proteger a su familia, pero la crueldad de los hermanos lo abrumó. Fue apuñalado varias veces y se desplomó en el pasillo. April Beber, la madre, no se quedó atrás. Tratando desesperadamente de proteger a sus hijos más pequeños, les gritó que corrieran mientras luchaba contra sus hijos con todo lo que tenía. Pero ella tampoco fue rival para su brutal eficiencia. Los hermanos menores, uno por uno, se convirtieron en blanco de lo que solo puede describirse como una masacre. Christopher, de 7 años, y Victoria, de 5, fueron acorralados y atacados sin piedad. Daniel, de 12 años, intentó huir de la casa y pedir ayuda, pero fue atrapado y apuñalado repetidamente en el patio delantero. A pesar de sus heridas, Daniel logró pronunciar una frase escalofriante a los socorristas: «Mis hermanos lo hicieron». En el interior, Crystal, sangrando y apenas capaz de moverse, reunió el coraje para marcar el 911. Susurrando al teléfono, contó los horribles acontecimientos que se desarrollaban a su alrededor. Su llamada fue breve pero crucial, alertando a las autoridades antes de que los hermanos pudieran terminar su espantoso trabajo. En medio de la matanza, un rayo de humanidad brilló en la oscuridad. La hermana menor de Beber, una niña de 2 años, fue encontrada ilesa en su cuna. Más tarde, los hermanos admitieron que habían decidido perdonarle la vida por razones que aún no están claras. Tal vez porque creían que era demasiado joven para recordar, o tal vez porque en su retorcida lógica la consideraban irrelevante para sus planes. Con la casa ahora inquietantemente silenciosa, los hermanos intentaron huir. Habían planeado tomar la camioneta de sus padres y comenzar la siguiente fase de su matanza. Pero su fuga se vio truncada por la rápida llegada de la policía, alertada por la heroica llamada al 911 de Crystal. Escondidos en el bosque cercano, Robert y Michael fueron rápidamente detenidos. Tenían la ropa y las manos manchadas de sangre y portaban consigo las armas utilizadas en el ataque. Los oficiales notaron sus expresiones frías e indiferentes. Ninguno de los hermanos mostró remordimiento ni miedo. Todo el horror de esa noche solo saldría a la luz en los días siguientes, mientras los investigadores reconstruían el asalto meticulosamente planeado por los hermanos Beber. La absoluta brutalidad de sus acciones, combinada con la precisión calculada de su plan, pintó el cuadro de 2 jóvenes consumidos por la oscuridad. Una oscuridad que se había enconado dentro de los confines de un hogar aparentemente común y corriente. La captura de los hermanos Beber fue tan rápida como escalofriante, dejando poco lugar a dudas sobre sus intenciones y su estado de ánimo. Después de la masacre, Robert y Michael huyeron a la densa zona boscosa detrás de su casa suburbana, creyendo que podrían evadir la aplicación de la ley y reagruparse para la siguiente fase de su plan asesino. Sin embargo, su fuga duró poco. La policía de Broken Arrow, respondiendo a la desgarradora llamada al 911 de Crystal, llegó al lugar en cuestión de minutos. Los oficiales encontraron una casa empapada de sangre y a Daniel inconsciente en el patio, quien pronunció las palabras condenatorias: «Mis hermanos lo hicieron». Esta revelación envió a los oficiales a una búsqueda inmediata, recorriendo el vecindario en busca de sospechosos. Las unidades K9 y los oficiales se dispersaron rápidamente, peinando la zona boscosa cercana. Los hermanos habían dejado un rastro, hierba pisoteada, huellas recientes en la tierra e incluso manchas de sangre. Su falta de experiencia y preparación para la vida en fuga,
jugó en su contra, ya que no tenían ningún plan más allá de huir de las inmediaciones. Al principio, la oscuridad de la zona boscosa pareció animar a los hermanos. Se agacharon, tratando de evitar los amplios rayos de las linternas y el ladrido de los perros. Creían que tenían ventaja en el terreno familiar, pero su confianza pronto se desmoronó. Menos de una hora después de huir de la casa, los agentes vieron movimiento en las sombras. Robert y Michael estaban agazapados cerca de un arroyo, susurrándose sobre sus próximos pasos. Los agentes los rodearon en silencio, asegurándose de que no hubiera escapatoria. Cuando la policía entró con linternas y órdenes, los hermanos no resistieron. Su cumplimiento fue desconcertantemente tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta la carnicería que habían dejado atrás. Los oficiales describieron el comportamiento de Robert como frío y carente de emoción. No negó ni confesó su participación, simplemente se dejó esposar sin decir palabra. Michael, por otro lado, parecía más nervioso. Aunque siguió las órdenes, su lenguaje corporal dejaba entrever miedo. Evitó el contacto visual y apenas habló, aunque se aferró a su hermano mayor como si fuera un salvavidas. Una vez en la estación, el verdadero horror de su plan comenzó a desarrollarse. Durante el interrogatorio, Robert habló libremente, casi con jactancia, sobre la masacre y sus ambiciones más amplias. Describió los asesinatos con espantosos detalles, como si relatara un logro más que un crimen atroz. Robert reveló su objetivo final: matar a tantas personas como sea posible, empezando por su familia antes de pasar a los extraños. «Queríamos ser recordados», dijo rotundamente, explicando que su inspiración principal provino de infames asesinos en masa como los tiradores de Columbine. Robert veía la notoriedad como una forma retorcida de inmortalidad, algo con lo que él y Michael habían fantaseado durante meses. La reacción de Michael durante el interrogatorio fue totalmente diferente. Mientras Robert mantenía su gélida compostura, Michael inicialmente permaneció en silencio, visiblemente conmocionado. Al final corroboró el relato de su hermano, aunque sus palabras a menudo estuvieron marcadas por la vacilación y el miedo. La policía descubrió que los hermanos se habían preparado meticulosamente para su masacre. Dentro de la casa de Weber, los investigadores encontraron un arsenal de armas que los hermanos habían comprado en línea, incluidos cuchillos, hachas y chalecos antibalas. Robert había usado los ahorros de un trabajo a tiempo parcial para comprar las armas, un detalle que sorprendió incluso a los detectives más experimentados. Junto a las armas había cuadernos y mapas que detallaban su plan para abandonar Broken Arrow y viajar por todo el país, cometiendo asesinatos al azar en lugares públicos para maximizar las bajas. Uno de los aspectos más inquietantes de la captura de los hermanos fue la total falta de remordimiento de Robert. Cuando se le preguntó por qué atacaron primero a su familia, respondió con escalofriante indiferencia: «Eran blancos fáciles. Necesitábamos práctica antes de crecer». Michael, por el contrario, parecía luchar con la realidad de sus acciones. Según los informes, en un momento durante su interrogatorio, se derrumbó y murmuró: «No se suponía que debía sentirse así». La noticia del arresto de los hermanos se difundió rápidamente por Broken Arrow. La comunidad, que ya se estaba recuperando de la pérdida de la familia Weber, luchaba por comprender cómo dos adolescentes de un hogar tan común y corriente podían cometer un acto tan monstruoso. Mientras Robert y Michael estaban bajo custodia, el temor persistente de lo cerca que habían estado de escapar y potencialmente continuar con su ola de asesinatos acechaba al vecindario. La captura de los hermanos marcó el final de un capítulo sombrío en la historia de Broken Arrow, pero también dejó una multitud de preguntas sin respuesta. ¿Qué podría llevar a dos adolescentes a una violencia tan inimaginable?
¿Cómo es posible que sus padres, hermanos y comunidad no vieran las señales de advertencia? Cuando comenzaron los procedimientos legales, tanto la policía como el público se enfrentaron a estas cuestiones, sabiendo que comprender los motivos de los hermanos podría ser la clave para evitar tragedias similares en el futuro. El juicio que siguió cautivó a la nación. Robert y Michael Bever fueron acusados de 5 cargos de asesinato en primer grado por la muerte de sus padres y 3 hermanos: David, 44, April, 45, Daniel, 13, Christopher, 7 y Victoria, 5. También fueron acusados de un cargo de agresión y agresión con un arma mortal por las heridas de Crystal. Los hermanos supervivientes, Crystal y el niño pequeño, brindaron un emotivo testimonio sobre los acontecimientos de esa noche. Crystal, a pesar de su trauma, surgió como un símbolo de resiliencia. Robert Beaver, como hermano mayor y autor intelectual, recibió 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Michael, siendo menor de edad en el momento del crimen, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 28 años. La masacre de la familia Bever dejó una cicatriz imborrable en Broken Arrow. La casa de Bever, un sombrío recordatorio de la tragedia, finalmente fue demolida para dar paso a un parque conmemorativo. Los residentes lucharon por reconciliar las atroces acciones de los hermanos con el tranquilo vecindario que alguna vez conocieron. El caso de los Bever Psycho Brothers sirve como un inquietante recordatorio de cuán profundamente enterrada la oscuridad puede pudrirse en vidas aparentemente ordinarias. Plantea preguntas escalofriantes sobre la naturaleza versus la cultura, la influencia de los medios y la frágil línea entre la fantasía y la realidad. Para aquellos que sobrevivieron, es posible que la pesadilla nunca desaparezca por completo. Pero en su resiliencia hay un rayo de esperanza, que incluso frente a un mal inimaginable, el espíritu humano puede resistir.